amé demasiado esta combinación de cartas a partir de una pregunta o de un análisis personal. Así que decidí compartirla porque creo que es una combinación que nos puede hacer mucho sentido en procesos individuales, ¿cierto? No solo lo que me puede estar pasando a mí en el presente, sino que el mismo carácter arquetípico del tarot nos permite extrapolar estas mismas imágenes a otras situaciones, a otras vidas, a otras personas. Tenemos acá tres cartas y bueno, de alguna manera la rueda de la fortuna, que es la que abre la lectura, ¿cierto? Al lado izquierdo de la imagen, nos va a hablar de reconocer nuestros patrones, estos como patrones inconscientes que tendemos a repetir de manera automática, ¿cierto? Porque fuimos educados así, porque tenemos creencias limitantes, porque a veces traemos también como ciertas patrones de situaciones del pasado que aún no hemos hecho conscientes, que no hemos trabajado, entonces simplemente repetimos, por ejemplo, situaciones dolorosas, situaciones traumáticas. Estos patrones incluso, la rueda de la fortuna también conecta mucho como con la idea del destino, ¿no? O con esta idea, por ejemplo, de repetir vidas pasadas, también lo podríamos enganchar con lo transgeneracional, ¿cierto? Lealtades familiares, condicionamientos heredados, o sea, la rueda de la fortuna nos está hablando de temas bien, bien grandes y nos plantea que en la medida que yo me hago consciente de esto, ya puedo dar un paso hacia adelante. Recuerda siempre que la rueda de la fortuna es la carta que cierra el primer ciclo de arcanos mayores, que va del mago a la rueda de la fortuna, ¿cierto? Del 1 al 10. Y al cerrar este ciclo, ¿cómo cerramos el ciclo? Entonces, haciéndonos conscientes de estas repeticiones, de este automatismo, de estos mandatos. Y cuando tomamos conciencia, entonces podemos integrar todo eso como parte de un aprendizaje y ya no tenemos que repetirlo una y otra vez desde la inconsciencia. Cuando yo hago este ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es el patrón que se viene repitiendo en mi vida? Ya, estos patrones pueden ser en un amplio espectro, por ejemplo, un tipo de pareja, o siempre me pasa lo mismo cuando trabajo en un lugar, o cada cierta cantidad de tiempo tengo problemas de salud, o cada 5 años tengo problemas con mi casa, o de nuevo me pasa que me falló una amiga. O sea, es como, pregúntate cuántas veces te ha pasado eso en tu vida, ¿no? Podemos estar hablando de ciclos bien grandes, como de crisis, por ejemplo, cada 10 años me separo, o podemos estar hablando de cosas súper puntuales, quizás dentro de un día te olvidaste de las llaves, te quedaste afuera, no pagaste una cuenta, o sea, esos pequeños olvidos también pueden ser como repetitivos o cíclicos. El tema es que cuando estamos en la rueda de la fortuna desde la inconsciencia, estamos como en una especie como de dar vueltas en círculo. No hay evolución, no hay crecimiento, no hay avance y sobre todo no podemos pasar a la segunda mitad del ciclo de arcanos mayores que continúa con la fuerza. Y continúa con la fuerza porque la fuerza es la integración ya de la personalidad con el espíritu. Entonces ya no es solo la construcción del yo, el ego, sino que ya estamos en otro nivel de conciencia. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Aparece la rueda de la fortuna abriendo la lectura, hablando de todo este tema de hacernos conscientes, de cerrar el ciclo, de dar vuelta a la página, de empezar una nueva etapa, ya no el círculo vicioso, sino el espiral ascendente. Y tenemos luego la justicia. Y la justicia es una carta que a mí en lo personal me encanta, con la que me he ido reconciliando a lo largo de los últimos años, porque, claro, la justicia es muy mal vista, primero porque es un arquetipo femenino que tiene poder. Históricamente a las mujeres no se nos ha permitido poner límites, levantar la voz, ser inteligentes, ¿cierto? Es como un terreno que se asocia más a lo masculino. Entonces cuando nosotras somos lúcidas y ponemos límites, entonces somos masculinas. No se ve como una mujer poderosa. Y me encanta que la justicia nos recuerda que la energía femenina también tiene este aspecto poderoso, que incluso puede llegar a ser castradora. Ya me recuerda mucho la imagen de Kali, ¿cierto? Que puede dar vida, pero también puede cortar cabezas. Entonces ahí hay que, siempre hay que buscar ese equilibrio. Tengo varios videos dedicados a la combinación de la emperatriz y la justicia, que son dos facetas del femenino, el femenino que nutre, el femenino que pone límites y que tienen que trabajar en equipo. ¿Ya? Me gusta la justicia porque la justicia nos enseña que somos 100% responsables de nuestra vida.
todo lo que nos pasa tiene una causa, tiene un efecto, es la consecuencia quizás de estas mismas omisiones que aquí cometí, o de estos mismos olvidos, o de estas mismas falta de aprendizaje que nos lleva a repetir los mismos errores una y otra vez, ¿cierto? Entonces la justicia nos confronta con un estado de cosas y uno dice, ay, qué injusto. No, no es que injusto, es hazte cargo, hazte responsable. Tú también eres parte de esto y tú contribuiste. Y tú puedes decir, ay, no, es que yo no sabía. Y ahí volvemos y hay un retroceso. O sea, ahí es como que esta carta se invertiría, ¿no? Estaríamos en el retroceso. Cuando yo decido evolucionar, tengo que hacerme cargo. Entonces, si me sigo sintiendo una víctima, si sigo sintiéndome una víctima de la circunstancia, o que esto es injusto, o que mala esta persona que me está confrontando con mi responsabilidad, entonces yo no estoy lista para convertirme en este arquetipo. Cuando yo quiero convertirme en el arquetipo de la justicia, primero me tengo que ser 100% responsable de mi vida. No le echo la culpa a nadie. ¿Ya? E incluso si tú puedes decir, hoy esta persona es súper nefasta, pero yo la elegí. En algún momento yo permití que esa persona entrara a mi vida. Quizás desde la repetición de un patrón inconsciente, por supuesto, pero ahora que soy consciente tengo que hacerme cargo de que esa que eligió también era yo. Inconsciente, una versión inconsciente de mí, pero era yo. La justicia nos recuerda también vivir en el presente. No tiene sentido seguir acarreando culpas, deudas del pasado que ya no están en el aquí y el ahora. En el aquí y el ahora solo existe lo que existe. O sea, estás tú, tus circunstancias actuales, tus metas. No existe el pasado, no existe el futuro. No tiene sentido el miedo, no tiene sentido la ansiedad por lo que vendrá. Simplemente la toma de conciencia sucede en este momento y yo me hago responsable de mi vida y yo tomo acción y yo tengo una mente poderosa que me permite dilucidar qué es lo mejor para mí. Tengo también esta capacidad de cortar con lo que ya no me sirve, con lo que no contribuye a mi mayor bien, al equilibrio en mi vida. Es importante ahí. La justicia a veces se juzga como de que es castradora, de que es dura, de que es mala. Precisamente porque, insisto, a las mujeres no se nos ha permitido este espacio de la fortaleza, ¿no? Y es necesario a veces cortar con lo que ya nos sirve, con lo que ya cumplió su ciclo. Es necesario hacernos justicia. Ya, eso es lo primero, ser justa conmigo misma. Si yo me quejo de otros, pero sigo permitiendo que esos otros o esas circunstancias estén en mi vida, entonces yo estoy siendo cómplice. Ser justa conmigo misma es muchas veces cortar y decidir lo que es mejor para mí. O sea, corto con esto porque sé que me hace daño. Y hago lo que hay que hacer, porque yo estoy a cargo, porque yo soy la adulta, porque no puedo culpar a otros de mis circunstancias. Y por eso ahí la justicia nos habla del equilibrio, ¿cierto? Este equilibrio también lo veo mucho en términos, por ejemplo, de gastos, en términos de inversiones, en términos de ganancia, lo que doy, lo que cobro, en qué gasto, lo que gano. Se me viene muy fuerte esa idea a la cabeza, ¿no? Como de ser responsable. ¿Por qué te estás comprando un par de zapatos nuevos si no pagaste la cuenta de la luz? Es una pregunta que yo me hago recurrentemente. Pero eso podemos llevarlo a todos los ámbitos. Comer sano, dormir lo suficiente, ser justa conmigo misma, hacerme justicia. Y eso, porque toda esta pregunta tenía que ver para mí con algo que yo estaba analizando, ¿cierto? Y ese análisis me decía de alguna manera que yo, ¿cómo decirlo? Que cómo salir de una situación. Entonces estas tres cartas me dan la clave, ¿cierto? Romper con estos patrones repetitivos, hacerme 100% responsable. Y desde ahí voy a poder conectar con la estrella. La estrella, bueno, una de mis cartas preferidas y nos conecta mucho con esta idea de ya no vivir un camino individual, sino entrar en el colectivo, ¿cierto? En este tejido social, cósmico, donde conectamos lo que pasa en la Tierra con lo que pasa en el universo, donde nos permitimos también ser guiados por las estrellas, por estos astros que están ahí desde el principio de los tiempos, que nos ayudan a navegar y llegar a buen puerto. Tenemos que aprender a leer las señales del cielo, tenemos que aprender a tejer redes, tenemos que aprender a conectar. Una de mis cosas favoritas, y por qué la estrella me gusta tanto, es porque es la carta que viene después de la torre. Nos recuerda que después del derrumbe, después de toda esa desestructura, de ese momento de crisis que parece que no nos podemos reponer, lo que nos permite pararnos es la resignificación, es la esperanza, es el sentido, el propósito.
de seguir caminando la vida ya libres de todos esos condicionamientos, de la opresión, de todas esas estructuras que no nos permitían mirar el cielo, que no nos permitían conectar con nuestro espíritu, con nuestro propósito, con nuestra misión y con otros seres que están en un camino quizás similar al nuestro. Me gusta mucho la estrella al final, porque eso es algo que yo creo que todos queremos construir, ¿no? Poder construir redes, poder co-crear un mundo mejor, poner nuestros dones al servicio de una construcción donde que claramente no se va a hacer de manera individual ni solitaria. Es un proyecto colectivo donde vamos uniendo nuestra intención y nuestro hacer a otros seres, a otras personas que están en una búsqueda que resuena con nosotros. Pero te fijas que para eso primero hay que trabajar estos aspectos que son más como terrenales, para poder ir al terreno de lo espiritual o del propósito o de la búsqueda de sentido. Primero hay que hacernos cargo de esto. Es fácil querer evadirse acá, ¿no? Como decir, estoy buscando mi propósito, pero mi vida está en un loop que se repite y no me estoy haciendo responsable. Eso no se logra. Este es un orden que, bueno, el orden que las cartas me están proponiendo y que te comento porque siento que a todos nos puede hacer muchísimo sentido.